Desde España, entonces, les presentamos al primer ponente del seminario. Estamos hablando de, como decíamos recién, Monseñor José Ignacio Munilla. Él es obispo de San Sebastián y teólogo con amplia experiencia en el área comunicacional. Bueno, entre el 2011 y 2013 formó parte de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En el 2014, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, quedó como el nuevo adscripto de la Conferencia Episcopal en Medios de Comunicación Social. Y en la reunión plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, que se celebró en Suiza en 2012, fue nombrado presidente de la Comisión de Comunicaciones Sociales de los Obispos Europeos, cargo que ha desempeñado desde el 2016. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Y bueno, pues lo primero, agradecer pues vuestra invitación, felicitaros por vuestro afán apostólico, pues por vuestro deseo también de abordar el tema de la comunicación tan importante por la vida de la Iglesia. Y además también me atrevo a felicitaros especialmente por el título que habéis puesto a estas reflexiones, ¿no? Del laica a la santidad, porque es un título que apunta maneras, como se dice, no sé si se utiliza esa expresión en vuestros países, ¿no? Pero aquí en España se dice apunta maneras, como diciendo que el título está sugiriendo pues el hecho de que, bueno, pues que necesitamos tener un sentido crítico frente a lo que acontece en las redes sociales. Ese del laica a la santidad quiere decir, bueno, pues es un muy ambivalente lo que acontece en torno a las redes, y generalmente los encuentros sobre comunicación que se ha hecho sobre redes, pues únicamente se ha hablado o se ha subrayado los aspectos positivos, que ciertamente forman parte de esa llamada que nos hizo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI a evangelizar el sexto continente. El sexto continente necesita ser evangelizado. Hay muchas personas que habitan en un sexto continente, y en ese sexto continente digital, pues la presencia de la Iglesia, gracias a Dios, yo creo que no ha llegado tarde. No ha llegado tarde. A veces se dice que si la Iglesia llegó tarde en tal proceso histórico, que llegó tarde. Bueno, pues yo creo que no ha llegado a tarde la Iglesia a esa presencia digital para poder evangelizar el sexto continente. Y hemos entendido, voy a ver si soy capaz de compartir con vosotros alguna imagen. Hemos entendido pues que esa llamada a evangelizar, a echar las redes que nos hace Jesús en el Evangelio, también tiene un símil por lo que hace referencia a la evangelización en el sexto continente, ¿no? Ahora bien, generalmente en esos encuentros no se tiene en cuenta, únicamente se queda, ¿no? Pues en esa proposición pues posibilista, en todos los aspectos positivos, pero yo creo que ha llegado el momento en que nuestros encuentros de reflexión pues pongamos también el acento en que aquí hay problema. Aquí hay un problema bastante serio, porque no únicamente hay que evangelizar los contenidos en esta etapa de nueva evangelización, sino que hay que evangelizar también los medios. Los medios se han convertido en algo ambivalente. Y en los medios digitales, las nuevas tecnologías pues han demostrado ser un buen siervo, pero un malísimo señor. Yo recuerdo haber escuchado esa expresión a un sacerdote jesuita ya fallecido, que decía, ¿no?, que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero son un malísimo señor. Y están generando muchos problemas. Y bueno, supongo que habréis tenido conocimiento de un documental de Netflix que ha tenido mucha trascendencia, El dilema de las redes sociales. Es un documental todavía reciente, tiene 1 hora y media de duración aproximadamente, y en ese documental a mí me ha impactado hasta qué punto se pone el acento en, bueno, pues en que detrás de las redes sociales pues se esconde también determinadas estrategias adictivas, de manera que en este momento pues creo que hay que subrayar la ambivalencia.
la ambivalencia de las redes sociales. Es un lugar, es un momento en el que ciertamente podemos, ante el mundo, podemos y debemos, ¿no?, de proclamar la buena nueva, lanzar las redes de Cristo, pero son ambivalentes. Entonces yo creo que tenemos que tener espíritu crítico. Espíritu crítico. Hay paradojas, hay muchas paradojas que se expresan en este medio. Bueno, por otra parte, que también manifiestan, hay grandes necesidades. Grandes necesidades. Yo me atrevería a decir que las carencias que no encuentra el hombre en Cristo, a veces las busca en las redes sociales. Alguien dijo que, bueno, pues que a veces esa falta de ese vacío que tiene el hombre de Jesucristo pretende buscarlo en las redes sociales, ¿no? Esta imagen que os comparto, ¿no? Pues viene a decir que, mira, se juzga como anacrónico el abrir nuestra conciencia ante un sacerdote, y al tiempo que se pierde el sentido del pudor y del ridículo ante las redes sociales. Es una bueno, paradoja, pero que queda al manifiesto, ¿no? Simplificando mucho, yo creo que hay dos tipos de usuarios de redes sociales. Uno son los que pierden seguidores por principios, y luego están los que pierden principios por seguidores. Entonces creo que ambas realidades están presentes, ¿no? El buscar el like por el like, hay muchas personas que pierden principios por seguidores. Y están obviamente también aquellos que entienden que la presencia en redes sociales, ante todo y sobre todo, tiene que partir de unos principios. De unos principios. No como aquel famoso episodio de los hermanos Marx, ¿no? Que dice, estos son mis principios, si no te gusta ya tengo otros. Bueno, pues obviamente existen estos dos tipos de personas, los que pierden seguidores por principios y los que pierden principios por seguidores. Y también están los troll, ojo, que el troll utiliza las redes sociales al modo del anillo de Sauron, sintiéndose poderoso, aunque tan solo sea incordiando. También existe ese fenómeno de los trolls en redes sociales, que es todo un retrato de lo que acontece en el alma. En el fondo también las redes sociales son como un espejo, son un espejo del alma. Pero yendo un poco a lo que yo quiero que hoy sea, ¿no?, el tema central de mi exposición, yo sobre todo quiero insistir en que las redes sociales se han convertido también en un símbolo del narcisismo. ¿Y cómo acaba Narciso? Bueno, pues conocemos la historia. Narciso acabó ahogado en el lago. Narciso se gusta, pero no se ama. Y en las redes sociales se ven muchas personas que se quieren gustar, pero que no se aman a sí mismas, ¿no? Tienen un problema de falta de autoestima muy, muy fuerte, muy patente, que claro, que necesitan dar el salto del like a la santidad, ¿sabes? O sea, y yo por eso me voy a centrar en este tema, después de haber subrayado esto. Bien, voy a lo central. Creo que el narcisismo es la herida principal de nuestro tiempo, la herida principal de nuestra cultura. El narcisismo suele tener dos manifestaciones. Aunque parezcan contradictorias, son manifestación de una misma herida. En los momentos de euforia, el narciso actual tiene la ridícula pretensión de ocupar en cualquier escenario el puesto de la novia en la boda o el niño en el bautizo, ¿no? Pero en los momentos de depresión, que cada vez son más frecuentes, nuestro narciso se consuela y hasta se complace en pretender ser el muerto del entierro. El caso es ser protagonista, ¿no? Mendigar un protagonismo, mendigar un like, mendigar una atención. Esto es muy frecuente, considerar siempre como insuficiente lo que uno recibe de los demás, ser un mendigo perpetuamente insatisfecho. Paradójicamente se busca ansiosamente la relación con los demás como un medio de lamentación victimista. Nadie me hace caso, todo me toca a mí, soy un incomprendido. Bueno, pero aunque la formulación sea muy diferente, sea
pues bajo esa especie de falso optimismo, ¿no? O sea una especie de, sea de subidón o sea de bajonazo, en el fondo se respira por la misma herida afectiva, buscando ansiosamente aprecio, reconocimiento, elogio, admiración. ¿Eh? Es una herida muy patente en nuestra generación. Entonces me voy a centrar en mi exposición en, en, el, en la sanación, en cómo abordar pues la sanación de esta herida que tanto hace sufrir, ¿no?, a nuestro tiempo. La afirmación principal que quiero hacer en este momento, la sanación, la afirmación de que el amor de Dios funda nuestra autoestima. El amor de Dios funda nuestra autoestima. En el pensamiento popular con frecuencia se considera equivocadamente que el narcisismo es como un exceso de autoestima. No es verdad. Como hemos dicho antes, el autodesprecio no suele ser sino una manifestación más de narcisismo. En realidad, lo opuesto al narcisismo no es el autodesprecio, sino más bien una equilibrada autoestima. Lo cual quiere decir que la sanación del narcisismo pasa por una educación en un sano y equilibrado amor a uno mismo. El Evangelio nos habla de el olvido de nosotros mismos como condición para seguir a Cristo. Pero para poder ejercitar tal cosa es necesario estar fundado en una experiencia vital de que eres importante a los ojos de Dios. Y no olvidemos que la autoestima no proviene de hacer muchas cosas, sino de sentirse amado, de saberse amado. Sin duda alguna, uno de los motivos principales de la falta de autoestima en nuestra cultura es la crisis de la familia, unida a la falta de conciencia del amor incondicional que Dios nos tiene. Y por ello, el anuncio del amor de Dios a cada persona está llamado a ser la columna vertebral de la evangelización del nuevo mundo, de la nueva evangelización. Recuerdo que no sé si conocéis en vuestros países los cursillos de cristiandad, ¿no? Pero en los cursillos de cristiandad se repite una expresión, ¿no?, a modo de lema: Jesucristo conmigo, mayoría aplastante. A ver, cada uno de nosotros sufrimos mucho por la fluctuación de nuestros sentimientos. Tenemos el riesgo de valorarnos según el juicio ajeno. Si los demás nos valoran, pues entonces estupendo. Si los demás no nos valoran, nos venimos abajo, ¿no? Es un auténtico drama que nuestro estado de ánimo se parezca a los vaivenes, ¿no?, de la bolsa. La respuesta, de nuevo, la encontramos la tenemos en la redención, llevada a cabo por Jesucristo. El valor del hombre es grande, tan grande como la misma sangre de Cristo. ¿Cuánto vale el hombre? El hombre vale la sangre de Cristo. Cuando nos encontramos ante la tentación de minusvalorarnos o de despreciarnos, es el momento de recordarnos: Dios no hace basura. Y aunque a veces tengamos la tentación de vernos como si así, ¿no?, me veo como una porquería, no me gusto a mí mismo, ¿no? Dios ha entregado su vida por cada uno de nosotros, por ti, por mí. Fíjate, ¿no?, que a veces nosotros nos creemos el centro del universo y al cabo de un rato nos despreciamos, ¿no?, y nos sentimos una porquería. Bueno, pues, sin embargo, Dios ha entregado su vida por ti. Nuestra autoestima no puede depender de que nos hablen bien o nos hablen mal los demás, de que nos sonrían o nos miren con recelo. Es indudable que siempre estimaremos los comentarios positivos de los demás, ¿no?, que nos alegraremos de nuestros pequeños triunfos o logros, pero la consideración real y última de nuestra vida no puede fundarse en ello. De lo contrario, seríamos mendigos de la afectividad, en lugar de vocacionados al amor. Y en esto nos jugamos la felicidad. ¿Yo qué soy? ¿Mendigo de la afectividad o estoy vocacionado al amor? Cristo crucificado es la medida exacta de lo que cada uno de nosotros valemos para Dios.
Y esto no se trata solo de entenderlo en la teoría, sino de interiorizarlo, personalizarlo, ¿no? Haciendo de ello nuestro carnet de identidad. ¿Eh? Sin esta fe sería literalmente imposible la abnegación de uno mismo, la entrega a los demás. Estaríamos condenados a la esclavitud del narcisismo, ¿no? A un yo, mí, me, conmigo. ¿Eh? No sé si vosotros conocéis, en mis tiempos de joven existía ahí un juego que se llamaba el yo-yo. El yo-yo, ¿no? Que, bueno, pues era una peonza que se lanzaba y se recibía, se lanzaba y se recibía, ¿no? Pues yo creo que este es el drama nuestro, ¿no? El drama del yo-yo, ¿eh? Que nos hace sufrir mucho, ¿no? Porque nos impide salir de nosotros mismos, ¿no? El narcisismo es esa herida que te impide amar a un tú distinto, ¿no? A salir de ti para amar, ¿no? Y en el fondo, en esta vida, solo se sufre por una cosa, ¿eh? Por no saber amar. Bueno, entonces yo diría que la primera respuesta, ¿no?, a esa herida del narcisismo que tanto nos hace sufrir es esta: el anuncio del amor de Dios que funda la autoestima. Dios me ama, ¿eh? Soy amado, luego existo, con perdón de Descartes, ¿eh? Con perdón de Descartes, soy amado, luego existo. Lo que configura mi vida es que he sido amado, ¿no? Soy amado incondicionalmente por Dios. Segundo lugar, pues también hay que afirmar que para podernos liberar del narcisismo es muy importante una equilibrada espiritualidad entre la ascética y la mística, porque esto que he dicho hasta ahora podríamos considerar que es la afirmación mística: Dios me ama incondicionalmente, ¿no? Pero es verdad también que tenemos que integrar en esto la ascética del olvido de ti mismo, ¿eh? Y la oblación de tu vida. O sea, el aspecto ascético, aparte de recibir el anuncio místico de que Dios te ama de esta manera, la ascética es muy importante, ¿eh? Que te lleva al olvido de ti mismo, ¿no? Y tal vez en las últimas décadas no hayamos subrayado suficientemente esto último, porque generalmente solemos funcionar con la ley del péndulo, y quizás en un tiempo pues hubo una incidencia en la espiritualidad pues demasiado unilateral hacia pues, los aspectos más voluntaristas, doloristas, y luego pues en esa ley del péndulo hemos ido a lo contrario, de hablar de un misticismo, pero sin ascética. Los pasajes del Evangelio que se resaltan en la dimensión ascética son muy importantes. Por ejemplo, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. No podéis servir a dos señores. El que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. A ver, son pasajes evangélicos muy importantes para romper con el narcisismo, obviamente, ¿no? Es decir, el Evangelio nos presenta la abnegación de uno mismo como indispensable para alcanzar la madurez y para poder abrirse al encuentro con Dios. Me atrevería a decir, ¿no?, que la mayoría de los que estamos escuchando esto, pues seguro que habremos escuchado muchísimas veces la parábola del hijo pródigo, que quizás ha configurado la catequesis que hemos recibido. Se ha subrayado el amor gratuito del Padre, estupendo, fenomenal. Pero quizás, fijaros bien, no le hemos prestado suficiente atención a ese amor de Jesucristo, que es un amor que se ha expresado en la cruz. Amor se escribe con sangre. Amor se escribe con sangre, es decir, la forma en la que Jesucristo nos ha manifestado su amor ha sido con la entrega sacrificial de su vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es suficiente proclamar el ideal del amor, sino que es necesario, para poder sanar el narcisismo, entrar en esa escuela del corazón de Cristo, ¿no? Para no confundir amor con amor propio, para poder dejar de ser un quejica, un egoísta, para encaminarnos al olvido de nosotros mismos, ¿eh? Es decir, que no hay mística sin ascética, ni ascética sin mística, ¿eh? Y la cruz de Cristo es el lugar en el que la mística y la ascética pues se unen
en él se encuentran, ¿no? Bueno, pues creo que abrazar la cruz de nuestra vida, abrazar la cruz es la mejor receta contra el narcisismo, contra el narcisismo. Que yo creo que la cultura del like, pues es que es una de las mejores, ¿no? Pues representaciones de ese narcisismo. En tercer lugar, hay que otra tercera receta para esa sanación del narcisismo. La primera, he dicho, el anuncio del amor incondicional de Dios. Soy amado, luego existo. La segunda es pues, el camino de la renuncia, el camino de la cruz, del olvido de nosotros mismos. El tercero, la tercera receta, es la importancia del acompañamiento espiritual, que es la que permite que el idealismo y el realismo vayan de la mano. Porque creo que un narcisista vive de sueños y en realidad no se conoce personalmente, no se conoce, ¿no? Y en el acompañamiento espiritual, algo a lo que se nos enseña es la aceptación humilde de la realidad. El narcisista tiende a refugiarse en la utopía o se escuda en la utopía. Es recurrente la pretensión de justificar una actitud de descontento y de queja permanente con un falso recurso a los sueños utópicos, ¿no? Pero el camino del Evangelio nos ha enseñado a aspirar muy alto sin despegar por ello los pies del suelo. Y el cristiano no puede permitirse perder tiempo y energías en quejas y lamentos estériles. La aceptación de la realidad en sentido cristiano no nos impide aspirar a cambiarla. Es más, la aceptación de la realidad es un presupuesto indispensable para poder aplicarnos a la transformación de la realidad. Dicho de otra manera, el narcisista quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Mientras que el cristiano aspira a cambiarlo todo empezando por uno mismo. Y eso, como os podéis imaginar, es determinante, determinante. Por lo tanto, pues el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados, el acompañamiento espiritual, se nos muestran como especialmente importantes y necesarios para conjugar nuestros ideales con nuestra realidad. Para el idealismo de un corazón joven, es importante que no se reduzca a sueños utópicos que concluyen bruscamente al afrontar las responsabilidades de la vida, ¿no? Que esto es lo que pasó, por ejemplo, pues en aquel mayo del 68, ¿no? Pues un idealismo falso, ¿no? Esa generación del mayo del 68, su idealismo se tradujo más en una queja contra un sistema político que en un esfuerzo por la propia renovación. El idealismo cristiano, el máximo de utopía, convive en nosotros con el máximo del realismo, ¿no? No se trata de huir de la vida cotidiana, sino de vivir lo ordinario de forma extraordinaria, ¿no? Se trata de abrazar nuestra realidad, viendo en ella el ideal que Dios nos permite afrontar en este momento. Y en cuarto lugar, cuarto aspecto. Os recuerdo que frente a la herida del narcisismo, he querido subrayar, pues, digamos, ciertas propuestas. La propuesta del anuncio del amor incondicional de Cristo. La cruz de Cristo como escuela de amor. En tercer lugar, el acompañamiento, que creo que es clave, ¿no? para superar esa tendencia narcisista. En cuarto lugar, la presencia de Cristo en los pobres, en los que sufren, nos evangeliza. En esa pedagogía evangélica para la sanación del narcisismo y para la educación y para la entrega generosa, esto es muy importante. Me refiero a la potencialidad sanadora que puede tener en el corazón de los jóvenes la experiencia de acercarnos al sufrimiento del prójimo. Pero no en teoría, sino en la práctica de verdad, ¿no?
porque es que a veces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que el narcisista no tiene problemas en sumarse a todas las causas justas en favor de los pobres en el hashtag no sé qué, ¿eh? Sí, pero a ver, estoy hablando en concreto, ¿no? Una de las mejores formas de superar este narcisismo que nos lleva, ¿no?, a ser victimillas o quejicas, a estar siempre en una continua lamentación, ¿no? Pobrecito de mí, nadie me hace caso, ¿eh? Es precisamente para luchar contra esa tendencia acercarse a conocer a las verdaderas víctimas. Es decir, pues por ejemplo, los ancianos que viven en soledad, enfermos psíquicos que son esquivados e ignorados por la sociedad, usuarios de comedores de emergencia, tantísimas situaciones, ¿no? En los países más pobres. Se trata de una auténtica terapia de choque, ¿eh? Terapia de choque. Yo me acuerdo, fijaros que siendo un adolescente, en esas crisis que a veces no pues tenemos, pues recuerdo que mis padres estaban ya un poco hartos de corregirnos y que nosotros no respondiésemos, ¿no? Que nos dijeron, a ver, vamos a ir el próximo domingo al psiquiátrico de Mondragón, que aquí es un psiquiátrico pues muy, muy conocido, ¿no? Y en el que hay muchísimos cientos, ¿no?, de personas con trastornos mentales pues muy potentes, ¿no? Antes se le llamaba así el manicomio, ¿no? Y recuerdo que recurrieron a llevarnos a que conociésemos ese mundo de dolor y de sufrimiento, precisamente para hacer con nosotros una terapia de choque, ¿no?, que puede llegar a ser muy efectiva para la sanación de nuestro narcisismo y para la educación en un amor generoso. En las últimas décadas hemos podido comprobar el gran bien que han recibido, ¿no?, pues tantos jóvenes que han participado en experiencias como campos de trabajo, campos de apoyo o proyectos de misioneros, voluntarios en África o en otros lugares. Y es obvio que ya sabemos que se trata siempre, ¿no?, de un grupo minoritario de jóvenes, pero su experiencia pues ha constituido una experiencia fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, que ponerse en contacto con el sufrimiento real del mundo es una manera de sanación de nuestro narcisismo, de sacarnos de nuestra burbuja, porque en esa burbuja a veces se sufre mucho inútilmente, ¿eh? Inútilmente. Estamos en un constructo que es artificial y sufrimos artificialmente. Bien, es verdad que este consejo que estoy dando de acercarse al mundo del sufrimiento, del dolor, pues conviene que sea bien, de una manera bien acompañada, adecuada, o sea, pues porque siempre la mera pobreza, el mero sufrimiento, también necesita alguien que te acompañe para poder vivir ese sufrimiento de una manera, ¿no?, que tú encuentres en él lo que Dios te está diciendo, para que es verdaderamente el encuentro con los sufrientes de este mundo te evangelice, te evangelice. Bien, en definitiva, a ver, yo lo que quiero transmitir, ¿no? Existen distintas heridas en nuestro tiempo. Pero yo me atrevería a decir que de todas ellas, la más obvia es la del narcisismo. Es una herida que caracteriza nuestra época y hay muchas razones de ser por ello. Yo, por ejemplo, pues, a ver, nuestra madre falleció el año pasado, con 90 años, y ella había sido hija de un tiempo muy duro en España, pues de los tiempos de la guerra civil, en los que se luchó por la supervivencia. Bien, cuando alguien ha luchado por la supervivencia, es difícil que sea narcisista, ¿eh? Y ella era hija de una familia de 7 hijos. Hombre, cuando uno tiene 7 hijos y lucha por la supervivencia, es difícil ser narcisista. Pero nosotros hemos sido hijos de otro tiempo, tiempos en los que la vida, pues el bienestar social se ha abierto paso. Y entonces en esta sociedad del bienestar social es mucho más fácil ser narcisista. La falta, en la gran crisis de natalidad, el hecho de que alguien no tenga hermanos para compartir la vida, que se sienta él el centro de la vida, el protagonista de la vida, todo ello no conforma la vida fácil, el bienestar social,
la falta de experiencia de fraternidad con sus hermanos, todo ello conforma un riesgo grande de narcisismo. Alguien dijo, no sé si habéis escuchado esta especie de presentación de cómo son cómo de alguna manera se construyen, ¿no? Se construyen los procesos históricos. Alguien dijo que los tiempos duros, los tiempos difíciles, dan a luz gente fuerte. Esa fue mi madre, yo lo veo, ¿no? Los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. La gente fuerte suele dar a luz tiempos buenos, tiempos de prosperidad. Pero, desgraciadamente, los tiempos de prosperidad dan a luz gente débil. Gente débil. Y la gente débil da a luz malos tiempos. Y entonces así tenemos que volver a comenzar un poco el ciclo, ¿no? El ciclo en el que inevitablemente para poder sanar este narcisismo estamos llamados a, bueno, pues a volver a fortalecernos desde estos tiempos rudos, difíciles, en los que también tenemos que remar en contra de corriente. En este momento un joven cristiano, para manifestar su fe delante de los demás, requiere remar en contra de corriente, y eso obviamente le fortalecerá, le puede sanar, ¿no?, del peligro de narcisismo. Bueno, pues esta quiero que sea mi aportación, ¿no? La aportación de decir, mirad, pasar del like a la santidad es pasar del narcisismo al amor. Del narcisismo al amor. El narcisismo parece que mendiga amor, quiere amar, pero es todo lo contrario. Lo propio del narcisismo no es amar, es poseer, es utilizar, es ser un celoso, ser un celoso. Hay una gran diferencia entre tener celos y tener celo apostólico. La diferencia entre celo y celos es infinita, Esa S marca una diferencia. Porque los celos, el narcisismo, ese sentido de yo mime conmigo, yo todo lo poseo, todo lo utilizo, todo lo manipulo, pretendo ser el centro del universo, etcétera, ¿no? Los celos, en el fondo, pues se están buscando a sí mismo, ¿no? Mientras que el celo apostólico, es el que nos lleva, ¿no?, a un amor de ágape, a un amor hasta el olvido de uno mismo, hasta el olvido de uno mismo. Y por lo tanto yo creo que esta es el gran dilema que San Agustín, en aquella famosa obra de Ciudad de Dios, él dijo, ¿no?, dos tipos de amores han dado a luz a dos tipos de ciudades. O el amor de Dios, el amor a Dios, y al prójimo hasta el olvido de uno mismo, o el amor propio hasta el desprecio hasta el desprecio de Dios y el odio a los hermanos. O sea, es así, Y en el fondo, en esa gran batalla, nosotros tenemos que hacer ese gran salto, ese salto del like a la santidad, que en gran parte yo creo que esa santidad está configurada, fijaros bien, por el amor al prójimo, por el celo apostólico. Yo creo que nosotros estamos llamados a trasladar a las redes sociales el testimonio de un corazón enamorado. O sea, que nosotros estemos enamorados de Cristo. ¿Por qué? Porque solo los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. El que está enamorado de Jesucristo no se busca a sí mismo, busca almas para Cristo. Busca almas para Cristo. El que está enamorado de Jesucristo sufre con lo que le hace sufrir a Cristo, se goza con lo que le hace gozar a Cristo. Pero claro, la búsqueda del like, es totalmente incompatible con ese celo apostólico de Jesucristo. No sé si recordáis un pasaje evangélico
en el que en el Evangelio de San Juan, cuando él da el discurso del pan de vida, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Bueno, aquel lenguaje comenzó a ser bastante duro, ¿no? Y entonces empezaron, dice el Evangelio de San Juan, muchos empezaron a abandonarle, ¿eh? Porque es duro este lenguaje para un judío, eso de comer la sangre y beber la sangre, bueno, ¿no? Y entonces hay un momento en el que Jesús le dice, ¿también vosotros queréis marcharos? O sea, les dice, si queréis marcharos, tenéis la puerta abierta. Es curioso esa reacción de Jesús, que no se preocupa porque se le escapen los likes, ¿eh? No se preocupa por eso, ¿no? Sino que está afianzando, bueno, pues que él busca ante todo y sobre todo, busca el beneplácito del Padre. Dios es mi público. A ver, yo creo que esta es una condición para evangelizar en redes sociales. Dios es mi público, ¿eh? Si uno no vive en presencia de Dios, si uno está condicionado por los ojos de los demás, eh, paradójicamente, entonces está sustituyendo esa presencia de Dios por la mirada de los demás. Yo a veces a los jóvenes así en los encuentros de confirmación, etcétera, ¿no? Por intentar un poco, ¿no? Pues ayudarles, ¿no? A hacer un acto de presencia de Dios. A veces les he dicho, mira, ¿cuál es tu equipo de fútbol favorito, no? Bueno, pues eso, pues el Madrid o el Barça, ¿no? Bueno, pues imagínate que estás en el centro del campo de tu equipo favorito, ¿eh? Y entonces tú solo estás en medio de un campo, ¿no? Y a tu izquierda está el graderío con decenas de miles de personas que te están mirando, ¿eh? Y tú sientes su mirada, pues de una manera penetrante, pesa sobre ti su mirada, ¿no? Y en el otro lado del graderío no hay nadie, está totalmente vacío, bueno, mejor dicho, sí, hay una persona que es Jesucristo, que está también sentado, él solo en el otro lado, y también te mira. Entonces la pregunta es, en tu vida, ¿qué mirada te condiciona más? ¿Qué mirada te condiciona más? ¿La mirada de Jesucristo o la mirada de esos 20.000 espectadores, ¿no? Porque esto, queramos que no, esto está aconteciendo en el día a día de nuestra existencia. Seamos o no conscientes de ello, en cada momento nos sabemos mirados. El hombre siempre actúa ante alguien. Puede ser ante su propia conciencia, en la que descubre una presencia, la presencia oculta de Dios en su propia conciencia, o en el fondo está buscando la aprobación de los demás. O dicho de otra manera, no hay punto intermedio entre buscar la gloria de Dios o la vanagloria. San Ignacio de Loyola dice, ¿no? El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios, ad maiorem Dei gloriam. Cuando el hombre no busca la gloria de Dios, inevitablemente se infiltra la vanagloria. Incluso, vamos a ser claros, buscando la gloria de Dios, se nos infiltra la vanagloria muchas veces y tenemos que hacer digamos, una purificación de la rectitud de intención con la que estamos procediendo, porque uno quiere decir, sí, yo quiero servir a Dios, quiero evangelizar, ya, pero se te está infiltrando, así como por debajo de la puerta, se te está infiltrando también tu vanagloria, la estás mezclando la vanagloria. Entonces, pasar del like a la santidad es pues todo un proceso de sanación de esa tendencia narcisista que solamente se puede hacer con un acto fuerte de vivir en presencia de Dios, purificando, ¿no?, nuestras razones, los motivos por los cuales actuamos en nuestra vida. Y esto, fijaros bien, no, pues permitidme la expresión, no con un método zen de autoconcentración, no, sino amando de una manera concreta, encarnada, porque es que solamente cuando amamos de una manera concreta y encarnada es cuando somos capaces de salir de nosotros mismos hacia los demás. El amor se expresa más en las obras que en las palabras, dice San Ignacio de Loyola. Permitidme que yo soy el obispo de
de San Sebastián, donde San Ignacio de Loyola nació. Entonces, bueno, tenemos esa, digamos, esa honra en nuestra historia, y por eso también le cito mucho, ¿no? Dice San Ignacio: el amor se expresa más en las obras que en las palabras, y es en las obras, pues en el olvido de uno mismo y en la entrega de amor, donde uno pasa del like a la santidad, pasa de la vanagloria a buscar la gloria de Dios, pasa de mendigar afectividad a amar verdaderamente, ¿no? Bueno, dejo aquí mis reflexiones y si os parece, pues tenemos nuestro diálogo. No me daban las manos para escribir tantas cosas lindas. Muchas gracias. Bueno, pasamos a leer las preguntas. Luis, vos tenías una ahí a mano. Bueno, ahí hay una de Denise Grisel Cardoso de Rosario, Santa Fe, que nos pregunta si puede ampliar un poco más sobre el sexto continente. Bueno, vamos a ver. Yo tengo un programa en la radio, 2 días a la semana en Radio María en España, con el nombre de Sexto Continente. El nombre del programa tiene ese nombre, ¿eh? Si lo buscáis por ahí, veréis Sexto Continente. Bueno, pues Monseñor Munilla hace dos. Bueno, ¿por qué puse ese nombre, ¿no?, a ese programa? Hombre, pues lo puse inspirado en esa palabra de Benedicto XVI, que me pareció muy profética, sobre la importancia de evangelizar un nuevo continente. Es verdad que existe una parte importante, ¿no?, de la población que no es que utilice las redes sociales, es que vive en ellas, es casi un modus vivendi, ¿eh? Es una manera de pensar, de recurrir, con todas sus potencialidades y todos sus riesgos, porque todo es ambivalente, todo es ambivalente. Pero es obvio que existe un continente digital que nos tiene que hacernos repensar, porque, por ejemplo, fijaros que nosotros hemos tenido hasta ahora, la Iglesia en su manera de funcionar, hemos tenido pues unas demarcaciones muy claras, ¿no? No, usted vaya, no, es que es de la calle tal ya pertenece a la otra parroquia, tiene que ir usted a la otra parroquia a escribir al niño la catequesis, ¿sabes? O sea, hemos utilizado unas demarcaciones territoriales que se nos quedan ahora completamente pequeñas, porque claro, tú, ¿a dónde vas tú? Diciéndole a una persona, perdone, en la catequesis no, aquí no toca. El mundo se nos queda pequeño, tenemos que repensarnos, A ver, con esto no estoy yo diciendo que la territorialidad en la vida de la Iglesia tenga que desaparecer, pero hay que modularla, ¿eh? Es obvio que hay que modularla. Entonces, el sexto continente tiene la característica de que en él viven personas que en distintos grados, pero que han conformado su horizonte en ese parámetro digital. En ese parámetro digital. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos también que tener esa presencia. Yo digo que la Iglesia tiene una presencia pues en el mundo digital, yo creo que bastante seria. Bastante seria. Me parece a mí que, bueno, dentro de un mundo tan plural, ¿no?, en el que a veces también, incluso, fijaros, siempre estamos insistiendo en la importancia de salir en búsqueda de las personas alejadas, de salir al encuentro del que es diferente, ¿no?, de no estar pescando en pecera. A ver, ¿cuántas veces hemos dicho la Iglesia tiene que tener cuidado de no pescar en pecera, sino remar mar adentro, buscarlas? Bueno, pues yo creo que esto en gran parte lo encontramos en ese sexto continente. Yo a veces he dicho que este sexto continente es como el Cafarnaún en tiempos de Jesucristo. Si os fijáis en el Evangelio, Jesús en Galilea, cuando comienza su predicación, ¿a dónde va a predicar? Va a Cafarnaún. Cafarnaún era la ciudad pagana de Galilea. Era el sitio en el que, claro, en el que había una guarnición romana, en el que estaba la vía del comercio entre Siria y Palestina. O sea, era el sitio en el que había movimiento, el sitio donde había todo tipo de personas, donde uno se podía encontrar, pues desde un judío
piadoso y devoto, pero se podía encontrar un romano, un pagano, Jesús hizo de Cafarnaún digamos, el lugar clave de su evangelización, ¿no? De ese hospital de campaña que suele hablar el Papa Francisco. Bueno, pues yo creo de esas periferias, ¿no? El lugar de la periferia. Ese lugar de la periferia para Jesús fue Cafarnaún. Yo creo pues que para nosotros ese sexto continente hoy en día es una periferia. Una periferia de encuentro con tantas personas. Yo creo que la presencia, ¿no? La presencia de la Iglesia, de los cristianos, es grande, pero obviamente pues siempre nos tenemos que sentir pues como discípulos de Cristo, sabiendo que en el fondo nuestra capacidad de incidir no va a estar tan ligada, fijaros bien, a que tengamos técnicas, porque nosotros enseguida vamos por ahí. No, vamos a hacer un cursillito de capacitación, quieto. Está bien los cursillitos de capacitación, pero en el fondo se comunica en la medida en que se vive, ¿eh? Y eso que yo antes he dicho que solo los enamorados se enamoran, pues eso también en redes sociales es exactamente igual, que la forma presencial. Bueno, ahí nos hacen otra pregunta. María Alejandra Leguizamón. Las redes sociales han generado para muchos jóvenes los vínculos necesarios para sobrevivir, porque muchos de ellos y ellas son abandonados por sus padres y o adultos. ¿De esa manera, de qué manera podemos generar un espacio de salvación? Bueno, a ver, ese escenario que plantea esta oyente es muy delicado, muy peligroso. O sea, si alguien, un vacío tan grande en la vida de alguien, ¿no? que deja una huella, una herida tan profunda como haberse sentido abandonado de sus padres o de su familia, ¿no? Si ese vacío tan grande lo va a compensar por las redes sociales, me parece que ahí hay un peligro muy grande. Un peligro muy grande porque esa herida no es proporcional a lo que las redes sociales le pueden ofrecer. Las redes sociales pueden ser un complemento, pero me parece que una herida tan grande necesita un acompañamiento personalizado. Santo Padre utilizó una expresión en la que a mí me parece que subrayó la importancia del acompañamiento. Él dijo, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? Y respondía, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. A ver, somos débiles, partimos de heridas, pero es que necesitamos acompañamientos personales. Y las redes sociales no son el espacio, el ámbito capaz de hacer un acompañamiento personal. Habrá, pues claro que habrá lugares en los que uno se sienta ayudado, acompañado, pero me da, claro, ¿no? Me da pavor pensar que una herida tan grande uno vaya a pretender que las redes sociales sean el lugar de sanación. Será muy fácil que las redes sociales encuentre de todo, porque obviamente tienen algo de cajón desastre. Encuentre de todo y fácilmente puede caer en adicciones. La presencia de la pornografía es tremenda en el mundo digital, y aquel que tiene heridas, ¿no? Heridas buscando, digamos, determinadas compensaciones a su vacío interior, será muy fácil pues que termine generando adicciones. Pues yo he inventado la pornografía, pero pueden ser de otros muchos tipos, ¿no? Con lo cual, lo mejor que podrían hacer las redes sociales en un caso como este es ser plataforma o trampolín para llegar al encuentro personal. De las redes al encuentro personal, ¿no? Para poder pues poner ante la presencia de Dios y en un acompañamiento directo unas heridas de ese calibre. Bueno, la otra pregunta es de Juan Pablo, que dice cómo saber participando en las redes sin caer en una adicción al efecto de los demás, o sea, a los likes.
Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿eh? De hecho, yo ahí antes me he referido a ese reportaje de Netflix, ¿no? El dilema de las redes sociales, que os lo aconsejo, ¿eh? Además me llama la atención pues que han conseguido entrevistar en ese reportaje a algunos ingenieros informáticos que tuvieron cargos de máxima responsabilidad en Facebook y en otras redes, ¿eh? Que ellos cuentan cosas, claro, porque han tenido, pues digamos, un balcón privilegiado, ¿eh? Entonces yo creo que sí que hay que estar atento a esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para no generar esa adicción? ¿Eh? Yo creo que para poder disfrutar hay que saber renunciar. Luego yo creo que es importante que uno tenga una autodisciplina en la que perciba, tome decisiones. Y decisiones, por ejemplo, ¿no? Decisiones tan claras como, a ver, yo a mi cuarto, a mi habitación, al lugar de mi descanso, no voy a introducir tecnología. ¿Eh? En lugar de mi descanso, en la cama, yo no voy a introducir tecnología. ¿Por qué no? Porque quiero dormir de otra manera. ¿Eh? Quiero que mi último momento de mi día sea un momento de oración, de ofrecimiento al Padre, pero yo no me voy a dormir con un dispositivo electrónico encendido al lado mío. Pues no, no quiero hacer eso. ¿Eh? Por ejemplo, una determinación como esta. En esta habitación, no meto la tecnología, la utilizo aquí, la utilizo a estas horas, de este modo. O sea, es decir, eso que he dicho yo antes de que la tecnología es un buen siervo, pero un malísimo señor, vigilando siempre quién tiene el señorío. Porque el señorío Jesucristo nos lo ha dado a nosotros, participar de su señorío, ¿eh? Y por lo tanto no debemos de permitir que ese señorío lo adquiera la tecnología sobre nosotros. ¿Eh? El señorío de Jesucristo es un don que no debemos, ¿no? En ningún momento, ¿no? de perderlo. Entonces yo creo que es bueno que cada uno, puesto en presencia de Dios, haga un listado de decisiones. Hasta aquí de esta manera, esta es la otra, esto aquí, esta es mi utilización. Si envío un mensaje a redes, tomo la decisión, ya miraré a ver cómo va cada X tiempo. No voy a estar continuamente con el primer pitido volviendo a mirarlo. No, yo creo que tiene que haber una autodisciplina, ¿eh? De lo contrario, para cuando queramos darnos cuenta ya estamos pillados. Ya estamos pillados, ¿no? Porque existe una estrategia, ¿eh? Fijaros que en Silicon Valley, ¿no? En este lugar, digamos, en el que se concentran, digamos, todos los ingenieros informáticos, una de las cosas que hoy sabemos es que los colegios privados de los grandes ingenieros informáticos de Google y de todas estas, ¿no? multinacionales, han tomado la decisión de que la educación de sus hijos no es sin ningún tipo de dispositivo electrónico. Hasta llegar a la universidad, todos los hijos, de los miles de hijos de todos los ingenieros informáticos de Silicon Valley tienen todo su programa educativo hasta la universidad sin ni siquiera un móvil, una pizarra electrónica, nada. Ojo, y son los hijos de los que saben. Quiere decir que sus padres obviamente han tomado una decisión de esa trascendencia. Y recuerdo un reportaje en el que cuando a los directores de esos colegios se les pedía una explicación de por qué habían tomado esa decisión de un tipo de educación sin ningún dispositivo electrónico, no, bueno, el director se escaqueaba de la pregunta y únicamente respondía, bueno, no, esto únicamente es por demanda de los padres y punto, ¿no? Pero obviamente no son unos padres cualquiera los que han demandado eso. Son los ingenieros informáticos de Silicon Valley, ¿no? Entonces, a ver, creo que esto es importante, ese reportaje de Netflix al que me he hecho referencia, el dilema de las redes sociales, es muy importante y tiene que haber por nosotros, por nuestra parte, un señorío que gobierne esto sin permitir que seamos arrastrados. Bueno, seguimos por otra pregunta. Hay muchas, así que espero que tenga un poco de tiempo. Pregunta Eugenia. Padre, ¿piensa que no solo están los que por principios pierden seguidores y por seguidores pierden los principios, sino que cada vez más hay quienes por principios ganan seguidores, como los sacerdotes tiktokeros o instagramers,
¿Qué piensa de ello? Bien. Bueno, de acuerdo. A ver, por principios se ganan seguidores, sí, pero entendamos que eso es que eso se nos suba a la cabeza, eh, puede ser una pérdida de perspectiva de lo que es la realidad, porque es que fijémonos que cuántos millones o miles de millones de usuarios existen. O sea, el hecho de que uno tenga no sé cuántos miles de seguidores, a ver, obviamente va a ser una minoría. O sea, es necesario para poder tener una presencia madura y equilibrada, es necesario saber que siempre vamos a ser minoría. ¿eh? Eh, Jesucristo no suele querer que tengamos éxito, quiere que demos fruto, que es un poco distinto. No estamos llamados a tener éxito, estamos llamados a dar fruto. Entonces, yo creo que siempre, ¿no? Nuestra incidencia, bueno, sí, ojalá, ¿no? Pues Dios la bendiga más, la haga más fecunda, pero tengamos en cuenta que nuestra pequeñez, que somos un poco de levadura en medio de la masa, que el cristianismo, pues yo pienso que ahora mismo se caracteriza por eso, por ser levadura en medio de la masa, y nuestro objetivo no es ser los mayoritarios. Desde luego sería ridículo si alguien en este mundo de presencia cristiana en redes tuviese pues la pretensión, voy a intentar a ver si tengo tantos seguidores como tiene pues el Ronaldo. A ver, ¿a dónde vamos? Pues que es regar fuera de tiesto. Dios no bendice esos planteamientos. Ok. La próxima de José Ignacio es si cree que existe una red social o espacio digital que no se deba evangelizar por su dinámica intrínsecamente mala o dañina para el ser humano. Es decir, que se debería evitar o invitar a evitar. Bueno, claro, no soy un conocedor, obviamente, porque yo tengo presencia en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y además voy a decir que mi forma de estar presente pues es muy sui generis, que yo envío un mensaje diario y además el mismo a las 3 redes, pam, 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 y bueno, y entonces ya me olvido hasta el día siguiente, claro, en fin, una forma así de presencia pues es un poco especial, ¿no? Un poco adaptada a la vida del obispo. Pero, a ver, está claro que también existen redes cuya finalidad pues es la de tener o contactos sexuales, o etcétera. A ver, que yo entiendo pues que son lugares en los que no debemos de estar. No soy conocedor en detenimiento, ¿no? de todas las redes, pero sí, o sea, el discernimiento es importante. Es importante. Y creo que, que uno tiene que ser muy humilde y no tener una falsa seguridad de sí mismo. O sea, hay que hacerse la pregunta verdaderamente si esto a mí me acerca a Dios. Voy a volver a citar a San Ignacio de Loyola, el cual dice en un momento determinado en los ejercicios espirituales que tenemos que discernir las cosas según el principio de el tanto y cuanto. Él dice, en tanto y cuanto me ayuda a acercarme a Dios, me sirvo de ello. En tanto y cuanto pone en peligro, lo prescindo de ello. O sea, ese en tanto y cuanto creo que es clave en el discernimiento. Y también eso yo lo aplicaría a las redes. Luis, estás con el micrófono apagado. Perdón, ahí pregunta Gabriela, ¿la cultura de la cancelación es el crucifíquenlo de las redes sociales? ¿Qué opinión tiene sobre esto? A ver, yo tengo, siempre un obispo, os podéis imaginar que tiene pues una cuadrillita de trolls detrás suyo que más o menos le acompañan, ¿no? Le acompañan. Yo creo que es muy importante y tiene que formar parte de nuestra madurez el no ser vulnerables, la no vulnerabilidad, ¿no? Si alguien, mira, pues es muy sensible, si es muy vulnerable, si dicen una burrada de él, si se va a quedar hecho polvo, a ver, pues mira, Dios no te ha dado el don de estar en redes sociales.
¿eh? Yo creo que un signo, ¿no? Para discernir si nuestro lugar, pues, para poder evangelizar es las redes sociales o no, es este. Es decir, si tenemos demasiada, ¿no?, hipersensibilidad, si somos demasiado vulnerables a que alguien diga una burrada, si tenemos que entrar inmediatamente a contestarle, porque si no le contesto pues me hierve la sangre, etcétera, etcétera, mal asunto. Mal asunto. Yo creo que estamos en un mundo en el que, especialmente Twitter, pues toda la quemazón que tiene este mundo, todo el sufrimiento que tiene, lo expresa vomitando, vomitándolo, pues entonces yo creo que tenemos que tener la distancia suficiente para, pues, para no responder con la misma moneda, incluso no responder. Bueno, hay que discernir si es más preferible no responder, si es mejor bloquear, si es lo mejor decir una palabra de paz y misericordia, que en el fondo es un no entrar al trapo, pero no devolviendo con la misma moneda, no entrando con la misma moneda, no, pues porque es un error. Yo eso que he dicho antes de que el troll utiliza las redes sociales, ¿no?, al modo del anillo de Sauron porque se siente poderoso, ¿no? Porque de repente me meto en la cuenta de esta que tiene muchos seguidores y aquí consigo yo meter un poco de ruido y hacerme un poquito notar, pero pobrecillo, hombre, pobrecillo. A ver, que creo que ese es un poco el sentimiento que nos tiene que provocar, ¿no? Pues ese tipo de reacción. Acá Kiana pregunta cómo diferenciar el narcisismo con el postear fotos en las redes sociales con el propósito de amor propio o cómo saber cuándo estoy cayendo en el narcisismo. A ver, por ejemplo, Instagram, hay muchas cuentas de Instagram que uno ve todas las fotografías, o sea, ve todas las publicaciones y son todo selfies de uno mismo por la izquierda, por la derecha, de perfil, con la nariz subida, con la nariz bajada. A ver, por Dios, o sea, es decir, es muy difícil que eso no conlleve cierto narcisismo. O sea, esa especie de autocontemplación continua, a mí me parece que, por ejemplo, pues tomarse un poco el pulso de que si es un test importante, yo voy a hacer un test, a ver, que cada uno mire las últimas 100 publicaciones que ha hecho, ¿no? O bueno, pero 50, y que cuente en cuántas de ellas aparecía el mismo. A ver, es un test bastante objetivo, ¿eh? Y ya sé que muchas veces pues, podría haber una razón concreta para que eso fuese así. Pero, hombre, entre 50, entre 100, que salgas en el 90%, hombre, me parece un poquito, ¿eh? O sea, desmedido, ¿no? O sea, y yo creo que claro, que eso es un indicativo. Nosotros no me estoy anunciando a mí mismo, ¿eh? No me estoy anunciando a mí mismo. O sea, que si como un helado, aquí yo comiéndome un helado, que si aquí yo comprándome una piruleta, aquí comprándome una piruleta, que si no sé, a ver, es todo un reflejo. Hoy en día se puede llegar a hacer un retrato de las personas muy, muy, digamos, profundo desde el seguimiento que se puede tener de sus publicaciones. Entonces, yo sí que creo que ese tanto de adelante, de perfil, de adelante, detrás, con selfie, con dos, con tres, a mí todo eso yo creo que, no sé si ahí utilizáis esta expresión, ¿no? Pero en España se suele decir, hay que hacérselo ver. Tienes que hacértelo ver, como diciendo, a ver, revísate un poco eso, revísatelo porque eso, háztelo ver, se dice, ¿no? Háztelo ver porque eso no funciona. Sí, acá se dice igual, así que lo van a entender todos. Ahí pregunta a Sebastián, justo una pregunta como para un expositor de... pregunta personal, ¿qué consejo da para que no haya un clericalismo virtual en este nuevo continente? ¿Cómo evangelizar sin perder la identidad consagrada? Muchas veces parece que si no se publica la vida cotidiana, no existe. Sí, a ver, yo creo que, bueno, pues
es normal que en algún momento de tu vida pues haya acontecido algo, pues que es tan gozoso para ti, que tú dices, a ver, pues si yo quiero también que las redes sociales sean también el testimonio de mi vida, pues lo voy a compartir. Por ejemplo, ¿no? Pues cuando un obispo ordena a un sacerdote, mira, para un obispo es lo más. ¿Me explico? O sea, la ordenación de un sacerdote, a ver, ese es el día más hermoso del año para un sacerdote. Entonces, bueno, pues mira, ordenas un sacerdote y lo publicas, ¿no? Y pides oraciones por ese sacerdote que es ordenado. Pues me parece normal, ¿no? Ahora, yo voy a estar todo el día, todas las cosas que hago sacándolas en redes, pues, pues ¿qué quieres que os diga? También habrá estilos, ¿eh? Yo tampoco pretendo decir que el estilo de uno tenga que ser el de todos, ¿no? Pero me parece que las redes sociales no tienen que ser un lugar de una especie de revista de prensa de mi vida, ¿eh? Aunque es verdad que habrá momentos claves, ¿no? Pues en los que también pues pueda tener una incidencia. Pero, pero pienso también que estamos para hacernos ecos del sufrimiento del mundo, para decir a veces una palabra crítica, una palabra profética, una palabra de oración, no lo sé, ¿no? Yo creo que conviene diversificar el tipo de mensajes que enviamos, ¿eh? Conviene diversificarlo, ¿eh? Con respecto un poco al clericalismo que preguntan, a ver, yo creo que la Iglesia ha tenido tradicionalmente pues un lenguaje muy formal en la expresión, muy formal, pues el de los documentos, etcétera, ¿no? Bastante largo, por cierto, bastante largo, que tiene que ser pues muy matizado a la hora de hacerse presente en redes sociales, ¿eh? Porque lo de los os voy a decir una cosa, que yo creo que lo de los 140 caracteres le ha hecho bien a la vida de la Iglesia, por la exigencia de decir, a ver cómo digo esto que quiero decir, pero lo digo de una manera clara, incisiva, rápida y sin rodeos. O sea, es todo un esfuerzo de ir a lo sustancial, que por cierto, el lenguaje evangélico sí cabe en esos parámetros de rapidez intuitiva, ¿no? O sea, el lenguaje de Jesucristo sí tiene esa rapidez. Entonces yo creo que el lenguaje tradicionalmente clerical, bastante largo, plano, aburridito, no tiene cabida en el mundo de las redes sociales. Luego también, a muchos de nosotros, esto nos hace espabilar, ¿sabes? Nos hace espabilar en la comunicación. Bueno, ya vamos terminando con las preguntas. Las últimas acá, una dice si usted cree que post pandemia la liturgia ganará nuevas formas de expresión, adquirir nuevas formas de celebración que hagan resignificar, representar, acercar a las nuevas formas de expresión. Bueno, a ver, hay una paradoja, con el tema de la pandemia, porque por una parte, muchas personas, al haber estado confinadas, incluso en muchos países se suspendió el culto público y se invitó a los fieles a asistir a la liturgia a través de medios de comunicación, también digitales, etcétera. Entonces ha sido una oportunidad para vivir las cosas con una profundidad como uno igual no la vivía de forma presencial, ¿eh? Por ejemplo, para entender lo que es hacer un acto de contrición, para entender lo que es hacer una comunión espiritual, me uno a ti, Jesucristo, cosa que igual muchas veces uno, oye, pues comulgaba casi pues con falta de devoción. O sea, ha sido una oportunidad, pero eh, ¿saben? El maligno siempre tiene su estrategia. Y yo creo que el maligno también tiene una estrategia de desactivar a muchas personas, pues porque la pandemia del miedo es mucho peor que la pandemia del coronavirus, ¿eh? La pandemia del miedo llega a generar pues obsesiones, llega a generar eh, pues, pues bueno, cambios de opciones de vida que son letales, ¿no? Y en muchos lugares en los que terminó el confinamiento, de nuevo, en el reinicio de la vida litúrgica, se ha percibido pues que el retorno de muchas personas se han quedado por el camino, se han quedado por el camino. Algunos porque perdieron su hábito, porque también existen hábitos, ¿no? Nosotros también
a veces nuestra práctica religiosa también está fundada en que uno tiene unos hábitos de vida y el domingo lo ha configurado así y así. Y un hábito de vida que tú lo has configurado a lo largo de muchos años, en unos cuantos meses de confinamiento lo desconfiguras, ¿eh? Lo desconfiguras. Y luego igual es complicado el retomarlo, ¿no? Con lo cual, yo diría que la incidencia que pueda tener, ¿no?, este confinamiento de cara a la vida de la liturgia puede ser ambivalente. A muchas personas les ha podido ayudar para ahora presencialmente celebrar mejor la liturgia, pero a algunas las ha podido dejar desinhibidas también, ¿eh? O desorientadas, ¿no? O desordenadas, ¿eh? Porque también igual vivieron el tiempo de confinamiento de una manera desordenada, pasaron montones de horas delante de una pantalla, desordenaron su vida, sus tiempos de dormir, sus tiempos de levantarse, ¿eh? O sea, han podido acontecer muchas cosas desiguales, ¿eh? De hecho, ¿cuántas familias se han reencontrado y han encontrado el gozo de convivir en familia y otras familias se han roto porque no se aguantaban el confinamiento? Pues tú fíjate qué cosas tan ambivalentes, ¿no? Cada uno tenemos que estar atentos, ¿no?, a que este tiempo lo descubramos en él toda la gracia que Dios quiere darnos, pero desenmascarando los riesgos, claro. Buenísimo. Yo acá sigo casado, así que no, la cuarentena. Una pregunta de Diego. Pregunta, ¿qué debería o podría hacer uno cuando conoce a un narcisista? ¿Cuál sería un ejemplo hoy en las redes que frecuentan más los jóvenes, Instagram, YouTube, etcétera? Una propuesta no narcisista. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la sanación del narcisismo tiene que intentar el encuentro personal, ¿eh? O por lo menos si esa persona con la que tú te encuentras en redes está un tanto lejana a ti geográficamente, que a veces también eso ocurre, pues intentar también conectarle a esa persona con el mundo real. Porque seguro que en el entorno en el que vive habrá determinada lugar, determinada situación en la que él podría también salir de esa burbuja. Mientras tanto, yo creo que a la persona narcisista, pues hay que ayudarle a no ser víctima de su percepción tan egolátrica. Lo que ocurre es que si por redes sociales a alguien le corriges, lo más posible es que salga corriendo, ¿eh? Porque hay que tener, digamos, bastante confianza con ejercer la obra de misericordia de corregir los defectos del prójimo, ¿sabes?, para que te lo acepte, ¿eh? Sabéis que hay dos obras de misericordia que son complementarias. Uno es sufrir con paciencia los defectos del prójimo y otro es corregir al que yerra, ¿no? Entonces, a ver, muchas veces para poder corregir al que yerra, primero tienes que sufrir con paciencia los defectos del prójimo, porque si comienzas por corregirle, sale corriendo y ya no tienes tiempo de nada más. O sea, es decir, las personas narcisistas hay que tener paciencia con ellas porque suelen ser a veces un poco insufribles, ¿eh? Y hay que tener, la verdad es que el narcisismo es bastante cansino, el yo, ¿eh? Pero yo creo que uno tiene que tener paciencia en escuchar ese discurso, pero no permitir que se nos quedemos atrapados en él, sino abrir horizontes. Tengo paciencia de escucharle y abro horizontes. Tengo paciencia de escucharle y abro horizontes. ¿Y qué entiendo por abrir horizontes? Salir fuera, entender que hay problemas, que hay cosas, vamos a fijarnos en ellas. O sea, creo que habrá que tener paciencia, pero intentar que no termine la conversación en el yo-yo, sino abriendo horizontes, ¿no? Para que de esa manera se vaya poco a poco sanando esa tendencia, ¿no? Pues autorreferencial. Bueno, Monseñor, no le queremos robar mucho más de su tiempo. Un enorme gracias de todo el equipo de Meraki por estar acá. Realmente dijo palabras muy sabias que nos deja pensando un montón. Así que un fuerte abrazo en Cristo desde acá Argentina y muchísimas gracias. Muy bien, un saludito a todos. Dios os bendiga. Ya ánimo con todo, ¿eh?